Cuando hablamos de modelos exitosos, siempre salen a la palestra los países nórdicos, y es algo completamente justificado, ya que presentan unos datos envidiables en prácticamente todos los aspectos. Y hoy hablaremos de un país en concreto de este selecto grupo, Dinamarca. Una de las cosas por las que destaca este país es por sus buenos datos de empleo. Hablamos de una tasa de desempleo que ronda el 4%, un 91% del empleo indefinido y un paro juvenil cerca de un 10%. Datos increíbles si los comparamos con España, país del que hablamos en el anterior vídeo. Con estos datos, muchos son los que han querido poner de ejemplo este modelo para poder aplicarlo a sus respectivos países. Pero como pasa siempre en política, cada uno mira solo aquello que le interesa. Y para eso estamos aquí, para desgranar el misterio del mercado laboral danés, que lo diferencia del resto de mercados laborales y por qué es tan exitoso. Así que poneros cómodos, que empezamos. Siempre que se habla del mercado laboral es inevitable enfrentarse a un gran dilema, el dilema de seguridad y flexibilidad. Dicho de forma rápida, los que abogan por seguridad quieren dar más protección a los trabajadores y los que hablan de flexibilidad quieren dar más libertad a los empresarios. Y muchas veces esto entra en conflicto. Para entender bien esto, tenéis que imaginar una balanza. Esta balanza representa el poder negociador. Si la balanza se inclina hacia la seguridad, estamos otorgando un mayor poder negociador a los trabajadores. Y si la balanza se inclina hacia la flexibilidad, estamos otorgando mayor poder negociador a los empresarios. Y la inclinación de esta balanza es fundamental para lograr el equilibrio en el mercado laboral, ya que si la inclinamos hacia uno de los dos lados podemos encontrarnos ante serios problemas. Por ejemplo, empecemos por la seguridad laboral. Cuando hablamos de seguridad en el mercado laboral, estamos hablando de cosas como prestaciones por desempleo, la tasa de paro de la economía, la indemnización por despido, facilidad para encontrar otro trabajo, etc. Y esto de aquí es bastante importante de cara a la salud de la economía de un país. Si los trabajadores no saben bien si van a tener empleo, si por ejemplo cuando pierden no saben cuándo encontrarán otro, ni si van a tener otro ingreso mientras intentan encontrarlo, puede afectar al crecimiento económico de un país. Por ejemplo, las personas serán mucho más conservadoras de cara al consumo, ya que no tendrían la seguridad suficiente si van a tener ingresos en un futuro. O de cara a pedir préstamos, los trabajadores serán excesivamente conservadores a la hora de pedirlos. Y con esto me refiero sobre todo a las hipotecas. Y los propios bancos van a endurecer las condiciones para conceder un préstamo. Es lógico. Dicho de forma más simple, la economía sería muy rígida y reinaría la inseguridad. Otra cosa para comentar es la indirecta mejora de las condiciones laborales. Me explico. Si no existiesen las prestaciones por desempleo y la capacidad de formarte mientras, deberás aceptar cualquier oferta de trabajo por muy mala que ésta sea, y tener la capacidad de rechazarla induce a que el empresario ofrezca unas mejores condiciones. Por esto, políticas que promuevan la seguridad laboral son bastante importantes. Cosas como prestaciones por desempleo, convenios colectivos que impongan unas reglas a la hora de contratar trabajadores, son algunas de las cosas que pueden lograr esto. Pero ahora bien, hasta ahora todo parece bastante positivo, pero esto tiene su cara oscura. Y ahora lo vamos a ver. La protección laboral es algo que suena muy bien, pero llevado a un extremo puede ser bastante perjudicial. Si por ejemplo hay prestaciones por desempleo demasiado generosas y con muy poca condicionalidad, los trabajadores no van a querer reincorporarse al mercado laboral tan fácilmente, ya que evidentemente casi todos preferimos estar en casa cobrando sin hacer nada a estar trabajando. Este problema de incentivos puede tensionar mucho el mercado laboral de un país. Y ya no solo eso, evidentemente las prestaciones por desempleo no salen de la nada. Es dinero que se recoge de aquellos que están trabajando ahora mismo. Así que, si cada vez hay más incentivos para quedarse en el paro, más se va a gastar en prestaciones por desempleo, lo que implica más presión sobre aquellos que están trabajando, que empeora sus condiciones laborales. Y vamos entrando en un círculo que se va retroalimentando, que destroza el mercado laboral.
Otros peligros los podemos encontrar en unas excesivas indemnizaciones por despido, es decir, que el empresario deba pagar mucho por despedirte de tu trabajo. Si estas son demasiado elevadas, el empresario será muy exigente a la hora de contratar a alguien. Pondrá unos filtros excesivamente elevados a la hora de buscar y puede hacer que un trabajador se tenga que sobreformar para conseguir un trabajo. Y ligado a esto, dentro de los costes laborales tenemos las famosas cotizaciones sociales, lo que en su mayoría va para pagarte las pensiones y el desempleo. Dentro están las conocidas cotizaciones a la seguridad social a cargo del empresario, es decir, un sobrecoste que debe asumir el empresario a la hora de contratar un trabajador. Y la lógica aquí es fácil de seguir. Si es demasiado caro contratar a un trabajador, menos trabajadores voy a contratar, o más bajos serán los salarios que voy a ofrecer. Y podemos seguir con las consecuencias negativas que esto puede tener sobre el mercado laboral, pero con lo que hemos comentado hasta ahora nos es suficiente para darnos cuenta cuáles son los problemas de una excesiva protección laboral. Hasta ahora hemos hablado de las políticas dedicadas a la protección de los trabajadores. Pero, ¿y qué pasa con los empresarios? Un mercado laboral liberalizado es aquel donde el empresario es libre de negociar con sus trabajadores el salario, tipo de contrato, etc. Para un empresario es importante ajustar sus costes si viene una mala época, si no quiere quebrar. Claro está. Es importante poder ajustar la plantilla en caso de que el negocio vaya mal. Y aparte de esto, poder ofrecer salarios acordes a la productividad de la empresa. Y como ya hemos dicho, en caso de una excesiva protección laboral, esto se hace bastante complicado. Pero, ¿y qué pasa si hay una excesiva liberalización en el mercado laboral? Pues que la balanza se inclinaría hacia los empresarios. Y estos ofrecerían salarios más bajos y peores condiciones, ya que los trabajadores no estarían dispuestos a rechazar las ofertas de trabajo ya que no están en condiciones de hacerlo, ya que normalmente el empresario siempre va a tener una ligera ventaja en la balanza, ya que en caso de no haber prestaciones por desempleo, este podría estar más tiempo a pérdidas, es decir, un empresario ya tiene acumulado un capital y tiene más capacidad que un trabajador normal de aguantar sin trabajo. Así que normalmente va a tener más urgencia el trabajador que el empresario. Hasta aquí hemos presentado el dilema al que se enfrenta cualquier mercado laboral. Y todos os estaréis preguntando ¿cómo ha solventado Dinamarca este problema? Pues ha conseguido casi un perfecto equilibrio entre las dos cosas. Su modelo muchas veces se llama como flexiguridad. Flexiguridad, flexisuguridad, vais a ver muchos nombres. Y su modelo descansa sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar, existe una gran facilidad a la hora de contratar. El gobierno no suele regular los convenios que se firman. Estos, en su mayoría, son firmados entre patronales y sindicatos, haciendo que las normas se ajusten a cada sector y no tener una ley universal para todo el país. Por ejemplo, en Dinamarca no existe un salario mínimo interprofesional. Más bien lo que hay es un salario mínimo por sectores, es decir, un salario mínimo descentralizado que tenga en cuenta las condiciones de cada región y de cada empresa, y así con prácticamente todos los derechos laborales. En segundo lugar, una facilidad de despido. Si bien es verdad que no le sale del todo gratis a la empresa despedir, lo cierto es que comparado con países como España, este es prácticamente gratuito. De esta forma, a las empresas les es fácil realizar ajustes de plantilla en caso de necesidad. Y por último, las conocidas como políticas activas de empleo. Estas políticas tienen la finalidad de reincorporar al mercado laboral a trabajadores que se hayan quedado sin trabajo. Se realizan programas de orientación, educación, etc., con el fin de facilitar al trabajador volver a encontrar un empleo. Dinamarca destina alrededor del 1,5% del PIB a este tipo de políticas, de las tasas más altas de Europa. Y gracias a estos tres pilares, Dinamarca ha conseguido un mercado laboral casi perfecto, donde reina la seguridad a la vez que la flexibilidad. Pero aún no nos vamos a ir porque quedan cositas a comentar. Una cosa que no podemos dejar de lado es la seguridad social. Es un pilar bastante importante de cara a la seguridad de los trabajadores.
Y cuando escuchamos seguridad social, lo primero que se nos viene a la mente son las pensiones, ya que es bien sabido que es la partida más importante. En primer lugar, hay una pensión pública universal llamada Folkepensión, a la cual tienen derecho todos los residentes legales en función de los años de residencia. Aparte de esto, hay una pensión complementaria para personas que hayan cotizado al Fondo Público de Pensiones. Y después hay pensiones individuales, donde los trabajadores realizan aportes para ir formándose un patrimonio de cara a la jubilación. Hay que decir que muchos de estos aportes son pactados por convenio, por tanto lo tiene que pagar el empresario. Y por último, no hay que olvidarnos de las prestaciones por desempleo. Como dijimos, el Estado se encarga de proteger al trabajador en caso de que éste sea despedido, pero esta protección tiene una fuerte condicionalidad, ya que en primer lugar te van a tratar de recolocar rápidamente en otro trabajo y tienes que dar una muy buena excusa para rechazar las ofertas laborales que te lleguen, algo que por ejemplo en España no pasa y la recolocación laboral es pésima. O, aparte de eso, gracias a las políticas de activación, podrás acceder a formaciones para que puedas optar a nuevos puestos de trabajo y siempre con condiciones. No vas a poder estar mucho tiempo desempleado, ya que se generan fuertes incentivos para que salgas de esa situación. Por eso, a pesar de haber una notable rotación laboral, es decir, gente que cambia de empleo, la seguridad sigue presente y los trabajadores pasan en general muy poco tiempo desempleados. Y esto ha sido una breve descripción del famoso mercado laboral danés, una exitosa combinación entre flexibilidad y seguridad que les permite tener unos datos de empleo envidiables. ¿Y vosotros conocíais ese mercado laboral? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios, dadle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si sois nuevos, gracias por verme una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.